Cierra sus ojos ahí donde se encuentra. Tome un tiempo para darle gracias al Señor. Gracias por estar, los que se encuentran aquí presentes en este lugar. Gracias por el Señor que ha tenido a quien traernos a este lugar. Los que nos están escuchando ahí a través de las redes sociales, los que están escuchando esta grabación, tómese unos instantes para darle gracias al Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por la gracia, Señor, que nos has concedido por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Señor. Ahora, bendito Dios, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser, para recibir la palabra que tienes para nosotros. Amén. En este mismo instante, Señor, después de haberte alabado y adorado, nos sentimos, Señor, satisfechos, saciados, Señor, contentos, Padre. Pero sabemos, Señor, que tú tienes también, Señor, todavía un manjar para nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, la cual es un deleite para cada uno de tus hijos, Señor. Es alimento espiritual que nutre nuestro ser, Señor. Estamos sedientos, estamos hambrientos de tu palabra, de escucharte hablar a nuestras vidas en este día, Señor. Danos el entendimiento para comprender tu mensaje, Señor, y que tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos dé la comprensión, Señor, de lo que necesitamos hoy saber, de lo que necesitamos hoy aprender de ti, Señor. Por todo esto, Señor, que has hecho y has preparado, Señor, para nosotros, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Abra sus Biblias, mi amado hermano, abra su Biblia en Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2, y vamos a leer versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Ya lo tienen, mi amado? ¿Sí? Bueno, en el celular facilísimo, ¿verdad? Los que todavía están ahí a la antigüita, a la tradicional. Imagínense, hermano, ahora qué fácil es que tenemos Biblias disponibles de muchas formas y medios, ¿verdad? Antes era mucho más complicado esto. Y yo le invito, mi amado hermano, que no dejemos de estar leyendo la palabra en nuestro plan anual de lectura. Hemos iniciado el libro de Números ayer y estamos contentos con el Señor que nos haya permitido estar iniciando este cuarto libro de los 66 que conforman la Biblia. Así es que tenemos mucho camino por delante, pero yo le invito a que nos esforcemos y leamos la palabra del Señor. Dice entonces aquí Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otra versión de este mismo pasaje, en la Nueva Versión Internacional, dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces dice aquí la palabra del Señor que es por gracia que hemos sido salvados, o en algunas otras versiones dice estamos siendo salvados mediante la fe, y eso no procede de nosotros, sino que es un regalo, es un don de Dios. El tema con el cual vamos a estar hoy estudiando la palabra de Dios es la gracia. Entonces, si quiere ponerle el título al mensaje del día de hoy, es la gracia de Dios. La gracia es un elemento importante en la vida del cristiano, y yo espero, mi amado hermano, que después de escuchar este mensaje, cada uno de nosotros tengamos un pleno conocimiento de lo que significa la gracia de Dios en nuestras vidas, y que eso, mi amado hermano, hermana, traiga descanso en nuestra alma, traiga reposo al saber lo que significa
la gracia y cuáles son los efectos o los beneficios de la gracia en la vida del ser humano, especialmente en los hijos de Dios. Es algo que va a producir descanso por parte del Espíritu Santo. Nos va a estar ministrando y hablando acerca de este tema. Bien, la gracia viene de una palabra griega, como la encontramos en el Nuevo Testamento, una palabra griega que es charis, con J y acento en A, charis. Y esta palabra charis tiene diferentes significados, como lo acabamos de leer hace un momento en las diferentes traducciones. Algunos lo traducen como un don, algunos lo traducen como un regalo, también significa favor y carisma. Charis es la palabra griega, que repito, se puede traducir como gracia, favor, don, regalo o carisma. Por eso usamos esta palabra comúnmente, ¿verdad? Cuando decimos tiene gracia, es que tiene carisma, es carismático, es agradable. Y también lo usamos para decir gracias cuando hacemos un favor o recibimos un regalo. Esa es una gracia. Una definición que podemos dar de la palabra gracia, de acuerdo a la Biblia, es el favor. Si está apuntando, anote lo siguiente: la definición de gracia es el favor concedido por Dios. El favor concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir su voluntad. Me refiero a la voluntad de Dios. Nuevamente lo repito. Definición de gracia es el favor concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir la voluntad de Dios. Eso es gracia. Es decir, que es una ayuda que Dios nos provee para que nosotros como seres humanos podamos cumplir la voluntad de Dios. Es algo que no nace de nuestras fuerzas, no nace de nuestra capacidad, sino es algo que Dios concede a las personas para que podamos cumplir la voluntad de Dios. La gracia se entiende que es algo que no merecemos. Es un favor, es un regalo, es un obsequio que no merecemos. Si se acuerda lo que hemos estudiado en las últimas 3 semanas que hemos estado hablando del perdón, hablábamos de que tenemos que perdonar, ¿verdad?, a las personas que nos hacen alguna ofensa, aunque no lo merezcan. Es decir, que nosotros, por el amor a Dios, por el amor a la persona, amor a nosotros mismos, podemos conceder el perdón. Bien, cuando usted y yo concedemos el perdón a alguien, que lo estamos exentando de pagar por ese daño que haya causado, eso significa que nosotros estamos haciendo algo de gracia a esa persona. Le estamos dando un obsequio, estamos haciéndole un favor al perdonarlo. Eso es un tipo de gracia. Y la primera manifestación de gracia que podemos encontrar en la Biblia muy claramente es en Génesis 3:21. No lo busques, si solamente está tomando nota, apúntelo. En Génesis 3:21, si usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron, que ellos vieron su desnudez y se cubrieron con hojas, ¿verdad?, de árbol ahí. Y entonces dice la palabra que el Señor los cubrió de pieles. Tomó la piel de un animal para poder cubrir el pecado y la maldad que habían cometido Adán y Eva. Entonces ahí podemos ver una manifestación de la gracia de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿qué hicieron Adán y Eva para merecer que Dios cubriera su desnudez? ¿Qué me respondería? Nada, absolutamente nada. Adán y Eva habían pecado, habían ofendido a Dios, habían desobedecido a Dios y se habían constituido en contra de la voluntad de Dios. Y mire usted qué grande es el amor de nuestro Señor, que a pesar de esa falta cometida por Adán y Eva, Él los cubrió su desnudez como un símbolo de la gracia concedida por el perdón y el favor inmerecido de la persona. Eso es justamente la gracia. Sabemos entonces que ese sacrificio que hizo Dios ahí en Génesis 3:21 es un símbolo de lo que más tarde haría Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros y concediéndonos a cada uno de nosotros la gracia del perdón. Esto lo puede encontrar en Juan 1:14. Entonces, la gracia de Dios es un favor concedido que no se merece. Y vamos a estar entonces analizando en la palabra del Señor qué es la gracia, cómo se manifiesta, en qué nos aprovecha la gracia y cómo Dios la concede, de qué depende que Dios le dé gracia a unos y a otros no.
Podemos ver en la Biblia, acompáñenme aquí mismo en Efesios capítulo 2, en versículos 8 y 9, justo lo que acabamos de leer. Vemos que entonces una forma en la que se manifiesta la gracia aquí en Efesios 2, 8 y 9 es en nuestra salvación. Entonces vamos a ver ahora cómo se manifiesta o dónde se aplica la gracia a nuestra vida. Primera forma de aplicación de la gracia de Dios es en nuestra salvación, lo que acabamos de leer en Efesios 2, versículos 8 y 9. La gracia de Dios nos perdonó, la gracia de Dios nos salvó, aunque usted y yo no lo merecíamos. Y déjeme decirle una cosa, seguimos sin merecerlo. Usted y yo no merecemos absolutamente nada porque somos pecadores, porque ofendemos a Dios continuamente, pero Él en su gracia, en su favor, en su misericordia nos concede el perdón y en este caso la salvación. Otra forma en la que la gracia se manifiesta en nuestras vidas, vayan conmigo a 2 de Corintios, por favor, 2 de Corintios capítulo 12. Entonces, primera forma en cómo se manifiesta la gracia es en la salvación. Inmerecido regalo de Dios, por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra del Señor, nos ha concedido el perdón. Y vamos a ver otra forma en que se manifiesta la gracia en 2 de Corintios capítulo 12, y lea conmigo por favor el versículo 9. Si usted se recuerda de este contexto, es cuando Pablo dice que tenía un aguijón que le estaba lastimando en la carne, y dice que 3 veces había clamado, había rogado al Señor que le quitara ese aguijón. La Biblia no va a aclarar exactamente qué, pero podemos entender que era una enfermedad, alguna dolencia, alguna deficiencia, y el Señor le responde. Mira lo que dice aquí, versículo 9 de 2 Corintios 12: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, otra forma en la cual se manifiesta la gracia en nosotros, sus hijos, es en nuestra debilidad. ¿En qué eres débil, mi hermano? ¿Has reconocido tus deficiencias? ¿Has reconocido tus debilidades? Dice el Señor que Él se fortalece, Él se perfecciona en nuestra debilidad. Recuerdo, por ejemplo, en la palabra del Señor, el caso de Moisés, si ustedes lo recuerdan, cuando el Señor se le presenta y que le dice: Señor, es que yo no sé ni hablar, soy torpe para hablar. Y el Señor le dice: bueno, tu hermano Aarón va a hablar por ti, yo te voy a dar a ti las palabras y tú vas a hablar de él para que él las hable al pueblo. Pero si usted ve más adelante en el libro de Éxodo, lo que Moisés hizo y lo que hablaba, dice: bueno, no que este era torpe para hablar, no que era tartamudo. Dios, por su gracia, usó aún la debilidad de Moisés para engrandecer el nombre del Señor. Así es que, mi amado hermano, tus deficiencias, mis deficiencias son oportunidades para que Dios se glorifique en nuestras vidas y se perfeccione en nuestras debilidades. Amén. Así es que usted, cuando vaya a hacer algo, no vaya tanto confiado en su capacidad, no vaya confiado en los talentos, sino confíe en la gracia de Dios, que, como acabamos de ver, es el poder concedido para ayudar al hombre a hacer la voluntad de Dios. Dios nos confiere ese poder, Dios nos habilita con ese poder para que hagamos su voluntad. Y tercera forma en que se manifiesta la gracia, Hebreos 4:16, vaya conmigo por favor, a Hebreos 4:16. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, otra forma en la cual se manifiesta la gracia es en nuestro auxilio, en nuestro socorro, en nuestra ayuda se manifiesta la gracia de Dios.
No sé si a usted le ha pasado, pero seguramente ha vivido experiencias. Dice, es que esto es un milagro, yo no esperaba que sucediera esto y el Señor actuó. Pero sabe, no porque usted y yo lo mereciéramos, no por nuestra cara bonita ni por nuestro buen carácter, sino fue por gracia de Dios, porque a Él le plació hacernos el bien y hacernos el favor de ayudarnos y auxiliarnos. Amén. Entonces, la gracia se manifiesta primero en nuestra salvación, segundo en nuestra debilidad y tercero en nuestro auxilio. Por la gracia de Dios es que somos salvados por su misericordia y no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Y yo espero que este mensaje, hermano, traiga ese descanso a nuestras vidas. Nada de lo que usted y yo hagamos, escúchame bien, nada de lo que usted y yo hagamos, nada de lo que usted y yo dejemos de hacer nos va a ganar el favor de Dios. Absolutamente nada, porque no depende ni de usted ni de mí que Dios haya hecho el bien a nuestras vidas. Es por su amor, gracias a Dios. Porque si dependiera de nosotros, hermano, estaría todo hecho un destrozo. Pero por su gracia, ¿no le ha pasado que de repente suceden cosas que dicen, ay Señor, pero ¿por qué haces esto? Por su gracia. Así es que cuando se ve al espejo, no crean, hermano, cuando decía por su cara, ni por su que es buena onda, y porque es muy cool, nada tiene que ver. Es solo por su gracia. Por su gracia, mi amado hermano, es que usted y yo estamos aquí este día, en este lugar. Por su gracia y misericordia es que la gente está ahí escuchando este mensaje. Por la gracia de Dios. Porque Él preserva nuestra vida. Él nos guarda hasta que dice, hasta aquí se acabó. No podemos usted y yo de ninguna manera influir en la gracia de Dios. Nada de lo que esté afuera de Dios influye en su gracia. Es algo de su interior que no depende de nada ni de nadie para concederla como Él la quiere conceder. Vaya conmigo, por favor, a Tito, por favor, capítulo 2. Ahí un poquito antes de donde nos encontrábamos en Hebreos. Tito, capítulo 2, porque quiero de alguna manera entender, hermanos, que también nosotros tenemos que procurar esa gracia, buscar de Dios más gracia. Tito 2, por favor, versículo 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos en Efesios 2, 8 y 9, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y fíjese lo que dice el siguiente versículo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Esto es, mi hermano, en otras palabras, que la gracia no es un permiso de Dios para que usted y yo vivamos, como dirían por ahí, vivamos la vida loca. No es para que nos descarguemos en, bueno, al cabo el Señor me va a perdonar. En México tenemos un dicho muy feo y lo hemos usado, o a veces ni lo usamos y lo aplicamos cuando decimos, más vale pedir ¿qué? Perdón que pedir ¿qué? Permiso. Válgame Dios, mire lo que decimos, no, pues ya, más vale pedir perdón que pedir permiso, porque sabemos que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos y limpiarnos de toda nuestra maldad, así lo dice la palabra del Señor. Entonces esto puede prestarse a que si, bueno, si el Señor al final de cuentas me va a perdonar, pues yo puedo echar un pecadito, puedo hacer esto, no pasa nada, al rato me arrepiento, el Señor me restaura y tan fácil. Pero aquí acabamos de leer en Tito,
específicamente del versículo 12 del capítulo 2, dice, nos enseña, es decir, que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esos deseos desenfrenados de querer pecar, de vivir, como decía, la vida loca, no es algo que produce el Espíritu Santo, ni no es algo que produce una persona que quiere agradar al Señor, porque nos pide Dios que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, sin excesos. Entonces, si usted toma nota, apunte esto, por favor. Otra definición de gracia que me gusta mucho, según el diccionario Strong, dice que la gracia es la influencia divina en el hombre. La influencia divina en el hombre y su reflejo en la práctica. La gracia divina, la influencia divina en el hombre y su reflejo en la práctica. Es decir, que Dios nos da el poder para poder vivir, como acabamos de leer, justa, sobria y piadosamente. Eso no lo podemos hacer usted y yo sin Cristo. Es más, ni queremos hacerlo sin Cristo. Si en Cristo, hermano, a veces nos cuesta, una no es ninguna. Pero el Espíritu Santo dice, tienes que vivir justa, sobria y piadosamente. Y entonces, ese deseo en nuestro interior de querer vivir una vida que le agrade al Señor, es la influencia de Dios en nosotros, y eso se llama gracia. La gracia nos habita para decir no al pecado, no a la tentación, no a la maldad. Eso es gracia. No es en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu de Dios. Entonces, la gracia de Dios no solamente es para salvar, eso es lo principal, lo primero, digámoslo así. Pero el Señor no solamente se queda ahí al salvarnos y conferirnos la gracia del perdón, sino que nos provee de gracia para perseverar en la vida cristiana y para preservarnos también en este mundo. Para salvación, lo repito, para perseverar. ¿Qué es perseverar? Vivir la vida que agrada a Dios, vivir la vida en Cristo, de acuerdo a su palabra. Eso es perseverar. Y también para preservarnos de todo mal. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, un poquito más atrás donde nos encontramos. 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo 1, versículo 12. Fíjese lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, por lo cual asimismo padezco esto. Estaba padeciendo en ese momento el apóstol Pablo. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé, fíjese qué hermoso mensaje, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En otras versiones dice que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Que Dios tiene una misión para cada uno de sus hijos. Tiene propósitos por los cuales los conserva aquí en esta tierra todavía. Y dice el apóstol, y es una palabra que podemos aplicar a nuestras vidas, que el Señor tiene poder para guardarnos hasta que cumplamos el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. Yo le he dicho en otras ocasiones y lo repito, si el fin único de salvarnos fuera estar en su presencia, mi amado hermano, al momento que entregamos nuestra vida a Cristo y Él nos acepta, en ese momento nos lleva a su presencia. ¿Ya para qué quedamos aquí? Si al final eso es lo único que queremos. Pero no, mi hermano, no es todo el propósito de Dios que ser salvados para llevarnos a su presencia. Ese es el fin último, es el final de la historia.
pero entre la salvación y el llegar a su presencia, el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros en esta tierra. Tiene planes para nuestras vidas. Y por eso, mientras no cumplamos esos planes, yo le he dicho, somos inmortales. Nada nos va a quitar la vida hasta que no decida Dios que llegó nuestro día y nuestra hora. Por eso dice el apóstol Pablo con toda certidumbre, y yo le invito a que tengamos esa misma confianza de decir que el Señor tiene poder para guardarnos hasta el día en lo cual cumplamos lo que nos ha encomendado. Y el cumplimiento, mi hermano, de eso que el Señor nos ha encomendado es gracia. Es por gracia. Así es que yo le digo, mi hermano, y me digo a mí mismo, flojito y cooperado. ¿Para qué nos ponemos a darle patadas al aguijón? ¿Sabe para qué el aguijón? ¿Se acuerda? Por ahí lo compartimos el otro día. El aguijón se usa para que la yunta le piquen las piernas ahí a los bueyes, a las reses, para que se vayan haciendo el surco como quiere el sembrador. Se empiezan a desviar y le da un puyazo aquí en la pierna, en la pompi, y ya lo alinean. Y se va para el otro lado y lo va alineando. Para eso es el aguijón. Imagínense que tú ves, ay, quítame eso, pues uno se va a hacer masaje. Entonces, mi hermano, el Señor tiene propósitos para ti y para mí. ¿Para qué nos desviamos? ¿Para qué nos vamos por la chueca? Si al final el Señor nos va a dar un puyazo, nos va a dar un aguijonazo, ¿te me alineas o te me alineas? Tal vez eso era de lo que hablaba el apóstol Pablo cuando dijo, 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón. Y que le dijo al Señor, bástate mi gracia. Yo te voy a dar gracia para que hagas lo cual yo he diseñado para tu vida. Por eso el Señor, por su gracia, nos precede. Amén. Bien, vamos al siguiente punto. Te voy a compartir ahora lo que he llamado las I's de la gracia. ¿Se acuerdan que hace unas semanas vimos las R's del perdón? Ahora vamos a ver las I's de la gracia. Y tal vez alguien se pregunte, muy apegado al lenguaje español, pero si gracia solo tiene una I, ¿cómo entonces que las I's de la gracia? Bueno, son palabras que dan características de la gracia y que inician con I, por eso las he llamado de esta forma, las I's de la gracia. Primera característica de la gracia. Y espero que con lo que estamos aprendiendo estemos entendiendo el significado y la esencia de la gracia. Primera I de la gracia es inmerecida. La gracia es inmerecida. ¿Quién merece gracia? Nadie. ¿Quién merece perdón? Nadie. Recuerdo una ocasión, mi amado hermano. Recuerdo una ocasión que hablaba con un hombre de negocios. Y me preguntaba a qué me dedicaba, yo le expliqué yo a lo que me dedicaba y cómo el Señor me había dado gracia para poder de alguna manera tomar posiciones de importancia en mi empresa y cómo el Señor me había levantado y me había permitido de alguna manera ir destacando profesionalmente. Y esta persona me acuerdo que me dijo, dice, qué bueno, me da mucho gusto, te lo mereces. Si yo, hermano, no tuviera este concepto de la gracia, claro, en mi vida, claro, por supuesto que me lo merece. Mírame aquí. Pero mi respuesta inmediata fue, no me merezco nada. Oye, pero te has esforzado, eres un profesional, eres una persona responsable, dedicada. No me merezco nada. Porque aún esas características que son bienvenidas en mi empresa son por gracia de Dios. Yo no me merezco nada, por gracia de Dios es que he logrado hacer lo que he hecho y el Señor me ha permitido también hallar gracia delante de mis jefes, delante de la empresa y por eso el Señor me tiene ahí. Pero hermano, cuando uno empieza a verse a sí mismo que merece algo, entonces está en un grave problema porque va a exigirle cuentas al Señor. Pero si entendemos que la gracia es inmerecida, comprenderemos que toda la gloria es para nuestro Señor. Es un obsequio que Dios concede por su amor. Ninguna persona por causa del pecado merecería la gracia, pero aún así Dios decide
Mire, le decía que en la semana estuvimos hablando del perdón, ¿verdad? Y una de las características que hablábamos del perdón verdadero, o cómo manifestar el perdón verdadero, decíamos que era bendecir a los que nos persiguen, hacer el bien a los que nos hacen daño. Y decíamos que no solamente es con palabras, sino con acciones, con hechos. ¿Se imagina entonces usted dándole un obsequio a alguien que usted le está lastimando, a alguien que usted le está haciendo daño? ¿Se imagina eso? Hacerle el bien a su enemigo, eso es gracia. Se lo merece absolutamente, pero por amor lo hacemos. Así Dios nos ha perdonado, aunque no lo merecemos, porque su gracia es inmerecida. Segunda I de la gracia. Entonces, quedó claro, no lo merecemos. Segunda I de la gracia es incondicional. La gracia de Dios no tiene condiciones. No depende de nadie más que de Él conceder la gracia. Mi amado hermano, siéntete un privilegiado porque Dios ha dado gracia a tu vida, porque has hallado gracia delante del Señor. Por eso estás escuchando este mensaje, por eso te encuentras en este lugar, por eso estás viendo a través de las redes sociales, por la gracia de Dios. Porque no dependió de ti, ni de mí, ni de nadie, sino solamente de Él que recibiéramos la gracia. Es decir, la gracia Dios la concede unilateralmente. No depende de lo que haga o deje de hacer el hombre. La da sin condición alguna, es gratuita. Y tú dirás, pero ¿qué hice yo? Nada, mi hermano. No hiciste nada más, hiciste lo contrario para merecerla. No merecemos la gracia, la cual es incondicional. Por eso, mi amado hermano, yo repito, espero que este mensaje traiga paz a tu vida. Dice, es que tengo que leer la palabra, es que el pastor me dijo que tenemos que leer la palabra diario y así el Señor me va a bendecir. No, mi hermano, no se trata de eso. Es que tengo que ir a la iglesia porque si no el Señor se va a enojar conmigo. No, mi hermano, no se trata de eso. La gracia de Dios es incondicional. Leas o no leas la Biblia, vengas o no vengas a la iglesia, ores o no ores, el Señor te ha dado gracia incondicional. Por supuesto que hay prácticas cristianas que nos ayudan, como lo vamos a ver un momento más, en esforzarnos, pero no depende de lo que hagas o dejes de hacer para que Dios cambie su concepto de darte gracia. Tercer I, de hecho son dos I's al mismo tiempo porque significan lo mismo. Tercer I de la gracia es ilimitada e inagotable. Es ilimitada e inagotable. Como veíamos también en la semana, el fruto del Espíritu es infinito, hablamos de la templanza, es infinito. Así la gracia de Dios es ilimitada e inagotable. No se puede acabar, no se puede agotar, no tiene un límite y Dios la concede perpetuamente. No es como decir, te doy mi gracia, no me estás portando mal, te quito mi gracia, te estás portando bien, te regreso un poquito de gracia. No, Dios la concede ilimitadamente, perpetuamente, por el puro afecto de su voluntad, hermano, por el puro amor que te tiene. Siéntete amado de Dios, siéntete amado del Señor que te ha concedido esa gracia. Y cuarto grupo de Is de la gracia es inalterable e inquebrantable. Inalterable e inquebrantable. ¿Qué significa esto? Que nada puede alterar la voluntad de Dios cuando Él decide dar gracia a quien Él quiere darle. Dice la palabra del Señor, Él mismo lo declaró, dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia, se dice Moisés. Pablo en Romanos, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Yo daré gracia al que quiera darle gracia. ¿Algún problema con eso? No, mi Señor. A ti sea la gloria, Señor. Nada externo a Dios influye en su decisión
disposición de dar gracia. Él hará a quien Él quiere. Y vuelvo al ejemplo que hace rato ilustraba, cuando alguien nos hace algún daño y nos ofende y nosotros decidimos darle un regalo, no por lo que la persona haya hecho, sino por la gracia que Dios ha puesto en nuestro corazón para bendecirle, para amarle en su necesidad, a pesar de que nos haya hecho daño. Esa es gracia. Y no depende de lo que haga el ser humano o deje de hacer para que esto varíe. Bien, mis amados hermanos, entonces veamos que es inmerecida, incondicional, ilimitada, inagotable, inalterable, inquebrantable. Esa es la gracia de Dios. Vamos ahora a otro punto importante que quiero exponer en este día, es acerca de las obras. Podría uno pensar, bueno, si entonces Dios le da la gracia para esforzarnos, para perseverar en su camino, para salvarnos, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No tengo que hacer absolutamente nada y dejo que el Señor haga las cosas para que me esfuerce, y al final quien lo va a hacer es el Señor. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Santiago 2:17 así lo dice. La fe requiere de obras para que sea manifiesta en nuestras vidas. Pero nosotros lo que hacemos no lo hacemos por obligación ni buscando el favor de Dios, sino que lo hacemos por agradecimiento. Entonces, aunque la gracia es opuesta al mérito humano, porque espero que ya hayamos entendido, hermano, que nosotros no podemos influir en la gracia de Dios, ni merecemos ninguna gracia de Dios, aunque entonces esta gracia se opone al esfuerzo, al mérito, a la obra humana, el Señor sí nos demanda que nos esforcemos en la gracia. Estamos aquí en 1 Timoteo, pase la hoja a la segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2, y vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a la gracia. No significa entonces que no vamos a hacer ningún esfuerzo. Es como si, por ejemplo, yo dijera, ay, pues que venga el que quiera el domingo. Dios sabrá a quién levanta, Dios sabrá qué hace con ellos. Hermano, esa es una posición realmente muy apática de la voluntad de Dios. Ay, Señor, pues hoy casi no vino gente. Ay, a ver si la otra no. No, hermano, yo tendría que esforzarme y decir, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No lo vimos. Y algunos de ustedes son testigos que lo he hecho. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo está? Ah, bien, hermano, bien, no pudimos por esta situación, pero ahí estamos el próximo día. Tengo que esforzarme, hermano. Aunque Dios hace la obra, al final de cuentas yo tengo que esforzarme y hacer lo que me corresponde. Cuando menos oraré al Señor, Señor, despierta a tu pueblo, levántalo, Señor, avívalo, anímalo, tráelo a casa, Señor. Pero también si no hace otra, oiga mi hermano, ¿cómo ve? Entonces, le doy para el taxi, si no puede, en fin, no sé, buscar formas de que nos esforcemos en la gracia. Justamente lo que le dice aquí Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto significa que usted y yo tenemos que hacer obras de fe en la gracia de Cristo Jesús. No podemos ser apáticos, indiferentes y dejar todo que el Señor haga lo que Él quiera hacer, sino que nosotros tenemos que poner nuestra vida al servicio de Dios y tal vez seamos el conducto por el cual el Señor quiera rescatar a una persona. Pero si usted y yo no le hablamos de Cristo, no damos buen testimonio, decimos, no, pues si el Señor lo va a salvar, que Él lo salve, Él enviará un siervo que le hable. No, tú estás ahí delante de esa persona para hablarle de Cristo y dar buen testimonio. Esforzarnos en la gracia, como dice aquí, 2 Timoteo 2. Amén. Entonces, hay que hacer obras de gracia. Siguiente punto. Los enemigos de la gracia. Los enemigos de la gracia. ¿Cómo va hasta ahorita? ¿Sí? ¿Le está cayendo el 20? ¿Más o menos? Si no, por ahí después ya saben que compartimos la grabación y puede repasar o cheque sus notas. Es bien importante que entendamos eso. Vamos a ver ahora los enemigos de la gracia. ¿Cuáles son los enemigos de la gracia? Está a un extremo y al otro extremo de la gracia y es el legalismo
Por un lado, en un extremo está el legalismo como un enemigo, y en el otro extremo está el libertinaje. Legalismo y libertinaje son enemigos de la gracia. ¿Qué es el legalismo? El legalismo promueve que la ley de Dios sea aplicada literalmente para alcanzar la salvación y el favor de Dios. Es decir, tenemos que cumplir todos los preceptos que están escritos en su palabra para que entonces Dios nos salve, para que entonces Dios nos dé gracia y hallemos favor delante de sus ojos. Lo más triste, mi amado hermano, es que no solamente algunas personas dicen que se tiene que cumplir literalmente todas las leyes, todos los estatutos de Dios que están en su palabra, sino que también le añaden más normas y reglas al comportamiento de las personas cuando no están escritas en la palabra. Eso por interpretaciones personales, locas, noches frijoleras, como se le pueda llamar, pero por su imaginación dice, no, bueno, entonces yo aquí entiendo que la mujer tiene que vestirse de esa manera, si no es una pecadora. Claro, hay que vestirse con decencia, con recato, pero hermano, hay movimientos o pensamientos que dicen, no, si la mujer no se viste de esta forma, entonces está pecando en contra de Dios. O en la comida, no puedes comer esto, no puedes tomar esto, porque eres un pecado. O yo recuerdo una persona que decía, ir al cine es pecado. El simple hecho de ir al cine no es pecado, depende de lo que uno vaya a ver, por supuesto, ¿verdad? Ahora, como está difundido todo la multimedia, pues ya no necesita a veces uno ir al cine para darse cuenta de las cosas que están circulando, pero ir al cine por sí mismo no es pecado, hermano. Si usted estaba en ese pensamiento, ahora lo desmiento. Ver la tele no es pecado, depende de lo que uno vea, por supuesto. ¿Sí? Ir a las fiestas familiares, ir a las fiestas donde hay situaciones que no se agradan al Señor, pues a lo mejor uno puede un rato convivir, estar tranquilo, ya se empieza aquello a desvariar, a salir del control, me retiro, para no ser tentado y para yo también no sentirme incómodo. Entonces ya no le hable a su hermano porque es un pecador, ya no hable con su primo porque miren los pasos que anda, lo va a contaminar. El legalismo se trata de eso, de establecer normas, preceptos y reglas que muchos de ellos ni siquiera están en la Biblia para que el hombre pueda alcanzar el favor de Dios. Y algunos, déjenme se lo digo, algunos que están en la Biblia, y creo que ya lo hemos explicado aquí, no nos aplican a nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en Cristo. Hay muchas cosas en la Biblia que ya no aplican para nosotros. Ahorita vamos a hablar un poco de ello. Pero ese es el legalismo. Volvernos legalistas y, mira, seguro ante un pecado. Nada más como pinta, nada más como habla, pues un pecado es un pecado. Eso ya puede desbordarse en una forma, mi amado hermano, que puede lastimar a las personas y poner una carga pesada en ellos que ni siquiera uno quiere cumplir. En el otro extremo tenemos el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? El libertinaje es una total falta de respeto a la ley de Dios. El libertinaje es una total falta de respeto a la ley de Dios. Está relacionado con el abuso y con los excesos. Ese es el libertinaje. Como decíamos hace un momento, bueno, pues el Señor me va a perdonar, yo me arrepiento y ya estoy a cuentas con el Señor, mientras me la voy a divertir, la voy a gozar. Y no es así lo que el Señor quiere. Quien tiene una forma de pensar de esa manera, mi hermano, podemos dudar si realmente es una persona cristiana. En Romanos 6.1, no lo busques, lo dice la palabra del Señor. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Porque ya sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Entonces, ¿qué? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que sobreabunde la gracia? Y él mismo se responde en el versículo 2 de Romanos 6, diciendo, de ninguna manera, absolutamente, la gracia no es el permiso de Dios para que usted y yo pequemos, si al final de cuentas, cuando nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. No es un permiso de Dios para pecar. Quien ve la gracia como una facilidad para perdonar, sabiendo que después cuando se arrepienta el Señor, para pecar, sabiendo que después cuando se arrepienta el Señor lo va a perdonar, entonces, como le decía, puede ser que ni siquiera sea cristiano quien piensa así. Porque el verdadero Hijo de Dios ya no quiere pecar. El verdadero Hijo de Dios, como dice 1 Juan capítulo 3, ya no practica el pecado. 1 Juan 3, versículos 8 al 10. El Hijo de Dios ya no practica el pecado. Un verdadero cristiano, hermano, va a recibir el Espíritu Santo, el cual le va a conceder la gracia para cambiar su forma de pensar, para cambiar sus intenciones, para transformar los deseos de su corazón. Por eso yo le decía en la ocasión anterior, una persona antes de Cristo tiene ciertas ideas, ciertos planes, ciertos sueños. Estos, estando en Cristo, tienen que ser totalmente opuestos y diferentes. Antes, ¿cuál era nuestro deseo? Dinero, posesiones, poder, importancia, mujeres, hombres, fiesta. Ahora en Cristo, ¿qué es? Hacer su voluntad, hablar de Cristo, predicar, sufrir por causa del Evangelio. Eso no lo pensaba alguien que no está en Cristo, mi hermano. Tiene que haber una transformación de las intenciones del corazón, y eso se logra solamente por la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Así es que una persona que piensa, bueno, pues ven la gracia, ahora sí le voy a dar, vuelvo a la hilacha, entonces no está en Cristo. Seguramente no está en Cristo, porque si estuviera en Cristo pensaría diferente. Señor, gracias por lo que hiciste, me rescataste de lo que yo era antes, Padre. Ya no quiero pecar, ya no quiero fallar. Ayúdame, Señor, porque de vez en cuando también tropiezo, Señor, pero ya no quiero hacerlo. Ese probablemente esté en Cristo. Bien, termino con lo siguiente, bien. Otro tema. Esto, por supuesto, como usted sabe, lo estaremos desarrollando en la semana a través de nuestro grupo, pero importante que hoy nos llevemos este entendimiento. Uno que causa mucha controversia en el pueblo de Dios. ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Allí hay una fuerte controversia, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Vamos a tratar de entender con la ayuda del Espíritu Santo que nos dé comprensión que dice la palabra y qué es lo que Dios quiere. Vaya conmigo a Romanos 6:14. Romanos 6:14. Con esto termino el mensaje. Cuando le digo esto es que todavía me falta un rato, pero ya, como digo, ya voy de bajadita. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Que entonces ya no tenemos que cumplir la ley, porque estamos bajo la gracia. Ahora me explico. En Mateo 5:17, no lo busquen, pero ahí el Señor Jesucristo, él mismo da testimonio diciendo que él no vino a derogar la ley, sino que vino ¿qué? A cumplirla. Yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla, no a derogarla, no a hacerla inválida, sino vengo a cumplir la ley. Así es que el propósito que Dios tiene cuando expresó su ley es reflejar su carácter a través de la ley, lo que espera que usted y yo atendamos. Ahora bien, vamos a hablar más en detalle. La ley, como está escrita en la palabra, y los que nos han estado acompañando en la lectura de la Biblia diaria,
acabamos de terminar el libro de Levítico, y no sé qué le pareció a usted, mi hermano, pero sí es un libro muy pesado, en el sentido de que viene todo el ritual que tenía que cumplir el pueblo, el sacerdote para expresión de pecados, la causa de qué hacer cuando hay una situación contraria a los mandamientos de Dios, cómo juzgar el pecado, cómo pagar la culpa, en fin, estaba muy tremendo lo que exigía Dios a su pueblo. Pero podemos entonces distinguir que la ley se divide en tres partes, tres partes en las que se divide la ley. Podemos llamarle la ley moral, que nos indica cómo debe vivir una persona según los parámetros o las normas aceptadas por Dios. Es la ley moral. ¿Cómo debe vivir una persona para que sea algo agradable al Señor? Son estatutos, son reglas, son mandamientos que tenemos que cumplir de acuerdo a lo que Dios establece como comportamiento. Segunda parte en la que se pueden agrupar los mandamientos o los artículos de la ley establecidos en la palabra es la ley judicial. Entonces, si la primera es moral, la segunda es judicial. ¿Qué es esto? La ley judicial establece las normas sociales y penales. Es decir, en caso de algún delito, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es lo que se tiene que ejecutar para hacer justicia? Esa es la segunda parte de la ley judicial. Y la tercera parte es la ley ceremonial. La ley ceremonial se refiere justamente a los rituales religiosos, llamámosle así, en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, la ley que hemos estado leyendo en estas semanas se divide en la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. Sin entrar en mucho detalle y abogando al Espíritu que nos dé el entendimiento, le puedo decir que la ley judicial y la ley ceremonial ya no son aplicables para quienes estamos en Cristo. Ya. No tenemos que aplicar. ¿Se acuerdan que acabamos de leer la ley del talión? Otro por diente por diente. ¿No? Y que si es ofendida en adulterio, apedrearla. Y que si pasa esto, pues va a tener que cortarle la mano. Y que si su animal que lo prestó se accidenta, entonces va a tener que... Eso ya no aplica para nosotros. Y todo el aspecto ceremonial, cuando el sacerdote tenía que hacer y sacrificar al animal y rociar la sangre y ponerla, mojarse el dedo, ponerla en la entrada del santuario y entrar, eso tampoco ya no aplica para nosotros. La que sí sigue vigente, mi hermano, es la ley moral. El comportamiento de un cristiano tiene que hacer de acuerdo a la ley moral de Dios. No matarás, no darás falso testimonio, no robarás, no desearás a la mujer. Todo lo que está establecido del comportamiento que Dios espera de sus hijos sigue vigente en nuestras vidas. Entonces, usted se preguntará, ¿qué significa que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia, como lo acabamos de leer hace unos momentos, ¿verdad? En Romanos 6:15. Significa que ya no estamos bajo la maldición de la ley. Significa que usted y yo estamos exentos de aplicar la ley judicial, la ley ceremonial, porque ya tenemos quien lo hizo por nosotros y ese es Jesucristo. Él cumplió con estos mandamientos, Él cumplió con todos estos preceptos. Y si usted y yo reconocemos que Él murió en nuestro lugar y lo recibimos y nos recibe a nosotros como nuestro Salvador, entonces la ley está cumplida en Cristo. Alguien ya la cumplió por nosotros. Así es que estamos libres, hermanos, de la condenación, de la maldición de la ley. Porque déjeme le digo una cosa, la ley solo sirve para darnos cuenta de nuestro pecado. Pero la ley no nos dice cómo poder ser salvos de ese pecado. Solamente podía perdonar,
pero no lo salvaba, no lo justificaba. La única forma de ser justificados ahora es por el único que cumplió la ley cabalmente, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. Ya no tenemos que ir a través de llevar sacrificios como lo hacían en el pasado. Ahora nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Y no solamente una vez al año, sino cada que uno lo necesite, puede estar en la presencia del Señor. Denle este aplauso fuerte al que vive. Denle este aplauso fuerte al que reina, a nuestro amado Señor. Él cumplió la ley, Él la hizo aplicable en nuestras vidas. Amén. Amén. Así es que cuando entendemos bajo la ley o bajo la gracia, significa que ya no estamos bajo la maldición de la ley. Y hace un rato leíamos también algo parecido. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Contesta rotundamente el apóstol Pablo. En ninguna manera. No estamos bajo esa maldición, porque miren, mi hermano, si estuviéramos bajo esa maldición, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es que la muerte. Así es que esa es la consecuencia de las personas que no están en Cristo, siguen bajo la ley. Y la ley dice que el pecador debe morir. Usted y yo, que ahora estamos en Cristo, alguien ya murió por nosotros. Así es que el pecado y la muerte que merecíamos ya la pagó el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no estamos bajo esa ley, ahora estamos bajo su gracia. Alabado sea su nombre. Gloria al Rey. Gloria al Señor. Pero esto no nos exime de la responsabilidad de cumplir con la ley moral de Dios, de tener el comportamiento de acuerdo a la moral de Dios. Él ha puesto en nosotros esa moral, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, y como hijos de Dios procuramos, deseamos, buscamos hacer lo bueno. Pero sabe, para poderlo conseguir se necesita gracia. No es en nuestras fuerzas. Señor, gracias. Gracias porque pude resistir esta tentación. Gracias, Señor, porque no cedí al pecado. Gracias, Señor, porque no caí, Señor. Y si caemos, la ley judicial diría muerte, apedreo. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Él ya pagó nuestra culpa. Por lo tanto, nosotros, si nos arrepentimos, alcanzamos el perdón y la justificación de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo le pregunto nuevamente, hermano, ¿qué hizo usted? Nada. ¿Para merecerlo? Nada. Quien lo hizo es nuestro Señor Jesucristo. Y por la fe puesta en Él, es que usted y yo podemos alcanzar el beneficio de la gracia de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Entonces, mi hermano, con este mensaje, espero que descansemos. Miren, es triste ver cómo usted lo sabe, a lo mejor lo practicó en hacer algo para ganarse el favor de Dios. Es que si yo hago esto, si yo ayuno, el Señor me va a conceder esto. Si yo leo la Biblia, si yo me pongo a orar, si voy a la iglesia, entonces el Señor me va a conceder este favor que le estoy rogando. No, mi hermano. Nada de lo que usted o yo hagamos va a cambiar la gracia de Dios en nosotros. Ni más ni menos. Por eso es triste como en algunas iglesias se imponen cargas pesadas a su gente para que se ganen el favor de Dios. Eso es un error y la gente vive cansada, vive fatigada, tribulada, diciendo, ay, es que ya me equivoqué, entonces lo que había logrado ya lo voy a perder. No, mi hermano, la gracia de Dios, acuérdese que es infinita, es inquebrantable, es incondicional. Es inmerecida.
Es triste como ver algunos movimientos religiosos, hacen cosas para tratar de agradar a Dios y se van caminando desde no sé dónde y se flagelan y hacen situaciones buscando que el Señor se agrade de ellos. No, es por su gracia. Nada de lo que haga el hombre cambiará la gracia de Dios. Y le dejo con un último pensamiento. Escuche bien. Todo lo que somos, es decir, salvados, justificados, perdonados, todo lo que tenemos, los dones, los talentos, las habilidades, los bienes materiales, la vida misma, el servicio, el ministerio y todo lo que buscamos, la santidad, el perseverar, el crecer, el ser obedientes, todo, repito, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que buscamos, todo, absolutamente todo, es por gracia de Dios. Aún su capacidad para respirar, aún su capacidad para entender la palabra, es por gracia de Dios. Hermano, eres un privilegiado, eres una privilegiada. Que Dios haya puesto sus ojos en ti. Porque merecimiento tenías ninguno, igual que yo. Pero a Él le plació, hermano. A Él sea toda la gloria. Sea toda la honra. Cierra tus ojos mientras oramos al Señor.